Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo ya que acaban de sacar los datos de la inflación de marzo en México, ¿no? Y como pueden observar, ha subido bastantito, de hecho es lo más de inflación que hemos tenido en el último año, ya hemos llegado a 4.67%, ¿no? Y es que si recuerdan, hace unos meses hice un vídeo específicamente de por qué creía que iba a haber un poco más de inflación este año en México. Y a pesar de esto, espero que todavía la inflación siga subiendo, ¿no? Yo espero que en los próximos meses ya alcancemos inclusive el 5%, y si no es que terminamos el año con el 6%, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si ven el video ahí les explico las razones por las cuales considero que va a haber esta inflación un poco más elevada de lo normal. Hay que recordar que el target que tiene el Banco de México es del 3%, el cual no se ha logrado en los últimos, prácticamente en el último año, ¿no? Solo se logró en esos 2 meses, pero era lógico porque no había actividad económica, ¿no? Y es otro punto interesante. Hay que recordar que ahorita la actividad económica todavía no está al 100%, ya que la pandemia y las restricciones en algunos estados todavía siguen de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, digo un ejemplo por decir, por ejemplo, acá en Mérida todavía tenemos toque de queda, ¿no? Entonces, quieras o no, son factores que siguen afectando a la actividad económica, y una vez que se libere esto y empiece a haber más actividad económica, pues la inflación va a seguir subiendo, ¿no? Y va a subir un poco más. Aquí lo interesante es ver cómo reacciona Banxico en el Banco de México, o mejor dicho, hasta cuándo reacciona, ¿no? Porque hay que recordar, repito, que su objetivo es del 3% y no se ha cumplido. ¿Y qué herramienta tienen ellos para controlar la inflación, entre comillas? Pues las tasas de interés. Que si observamos las tasas de interés, es lógico, las han ido bajando durante todo este periodo de la pandemia. Y hay que recordar que las tasas de interés, al ser más bajas, pues fomenta la actividad económica, ¿no? Ya que en teoría los préstamos para empresas son más baratos, y al tener mayor acceso a capital, pues pueden realizar más inversiones, ¿no? Y conseguir inclusive un mejor rendimiento, ya que el costo del capital es mucho más bajo. Ahora, ¿qué significa esto? Eso está interesante porque, les repito, obviamente han tenido que bajar las tasas bastante por la pandemia, ¿no? Pero una vez que se empieza a recuperar la actividad económica es cuando van a, en teoría, a volver a empezar a subir. Ahora aquí estamos en un dilema muy interesante porque, si se dan cuenta, la actividad económica todavía es baja, todavía no se ha recuperado ni mucho menos a lo que estaba en niveles prepandemia. Y sin embargo, hay inflación, ¿no? Hay inflación importante. Entonces aquí estamos en un dilema porque normalmente la inflación viene acompañada de una actividad económica en alta. Entonces no hay problema porque si bajas y controlas un poco en la inflación, pues a lo mejor baja un poco la actividad económica, pero nada sustancial, ¿no? Entonces aquí está muy, muy difícil porque si ellos empiezan a subir tasas, puede tener repercusiones en la actividad económica. Este, y, no, y yo creo que la actividad económica es inclusive un poco más importante que la inflación, ¿no? Suponiendo que no se salga de control, y esa es la palabra clave. A lo que me refiero es que es muy posible que el banco deje en la inflación, o sea, deje correr la inflación hasta un 5 o 6% sin problemas antes de empezar a elevar las tasas, ¿no? Y una vez que la actividad económica ya esté un poco a lo normal, pues veremos esta subida de tasas. Y aquí hay otro punto interesante que les quiero mencionar. Si se acuerdan, también hace unos meses hice un video de qué invertir en tiempos de inflación. Les recomiendo que, si no lo han visto, lo vean. Y ya que ahí les sugiero en algunas de las herramientas que pueden utilizar para protegerse de la inflación. Y de una vez les digo aquí, se los vuelvo a repetir, que no invertir, ¿no? O sea, aquí cuando hay inflación hay dos cosas que no puedes tocar ni con un palo, ¿no? Los bonos a largo plazo, los bonos normales, ya sea de empresas o de gobierno, y los CETES, ¿no? Y eso es muy importante porque a lo que voy es que los CETES siempre están ligados a esta tasa de interés, ¿no? Los CETES a 28 días básicamente son igual a esta tasa, entonces los CETES a 28 días son el 4%. Y a un año normalmente es un poquito más, debe estar entre un 4.5% más o menos, ¿no? A lo mejor un poquito menos. Entonces, si tomamos como referencia a eso contra una inflación de 4.67% y que probablemente llegue a un 5 o 6%, al no cambiar las tasas de interés, efectivamente, ni siquiera los CETES nos van a proteger de la inflación, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, ya que por eso he insistido durante todos los videos de este año que los CETES no pueden ser considerados una inversión ahorita,
Normalmente sirven nada más para proteger de la inflación, porque normalmente las tasas de interés están en sintonía con la inflación. Hay en periodos como un poco unos años antes de la pandemia, donde las tasas de interés son inclusive más altas que la inflación, ¿no? Cuando teníamos una tasa de interés de 8.25, si no me equivoco, y la inflación está en un 3-4%, lo cual es bastante bueno porque ahora entonces los CETES ya te están dando un retorno real, ¿no? De hecho, del doble de la inflación. Ahora, en el caso de ahorita, pues los CETES ni siquiera están cubriendo la inflación, ¿no? Ya que estamos hablando de un 4%, ponte tú un 4.5% un año y la inflación va a estar 4 puntos, ahorita está en 4.67%, probablemente se mantenga, inclusive suba un poco más, ¿no? Entonces, efectivamente, los CETES nos están retornando ahorita un retorno negativo real, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta en estos momentos. Y si inviertes en bonos, todavía peor, ¿no? Porque los bonos son muy peligrosos cuando hay inflación, ya que como tú estás bloqueado a largo plazo, no puedes tú que compres un bono a 10 años con una tasa de interés de un 6-7%, si la inflación llegase a subir más de 6-7%, lo cual es complicado, pero es posible, pues tu retorno sería, o sea, tu retorno real sería negativo y pues hay que recordar igual que cuando suben las tasas, bajan los precios de los bonos, ¿no? Entonces, si llegan a subir las tasas por la inflación, que es lo más probable, pues obviamente el precio de los bonos va a bajar y tu retorno real todavía va a ser menor, ¿no? Eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que se les salió de control la situación completamente, llegaron a tener meses, si no me equivoco, de un 50% de inflación, si no es que más, pues obviamente imagínate que tú antes de eso tenías un bono que te daba, no sé, un 10% y ahora ya tienes un 50% de inflación, las tasas están un 50%, pues tu bono básicamente ya no vale nada, ¿no? Este, entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. Pero vean el video anterior porque les digo, así como pues es malo cuando hay inflación comprar bonos, pues eso significa, o sea, por teoría significa que estar del otro lado es bueno, ¿no? Y que aquí me refiero con estar del otro lado, pues pedir préstamos. ¿Por qué? Por lo que les comenté, ¿no? Acuérdense que la inflación, al fin y al cabo, por ejemplo, si tú pides un préstamo ahorita y tienes un 10% de interés, suponiendo que ese dinero lo vas a utilizar para una actividad de inversión, ¿no? Obviamente, si lo vas a usar para comprar cosas, pues no sirve de nada. Pero bueno, imagínate que tienes un 10% de interés y por alguna razón la inflación se sale un poco de control y llega a un 7-8%, ¿no? Entonces tu tasa de interés real es de apenas un 2%. Entonces eso es muy importante. Y si llega a ser más la inflación, pues básicamente el capital te salió gratis, ¿no? Y suponiendo que lo invertiste en algún lugar de los que le recomendé, pues obviamente ese activo ¿cómo se dice? O sea, se actualiza la inflación y obviamente tienes ganancias, ¿no? O sea, proteges tu capital, tienes ganancias y además te salió gratis el préstamo. Eso es como que lo ideal, ¿no? Pero ya estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando cuando la inflación se pueda salir de control. Ahora, como les explico, este año no creo que pase esto. Sin embargo, yo sí creo que cuando aumente la actividad económica y con lo que hemos estado viendo en cuestiones de políticas gubernamentales, este tipo de cambio y otras cosas, pues sí espero que este número alcance en los próximos meses un 5 o 6%. De cualquier manera, el próximo mes les subo el vídeo. De hecho, estaba viendo aquí, no hay expectativas todavía. Entonces está interesante, ¿no? Curioso que la expectativa de junio sea de un 4.5%, pero yo considero que va a ser más, tomando en cuenta la tendencia que hemos visto. Y sobre todo, que ahorita vienen los meses más importantes porque vamos a comparar con periodos que casi no hubo inflación, ¿no? Entonces abril debe ser bastante elevado. Yo creo que vamos a llegar más del 5% en abril y a lo mejor en mayo pues ya se controla un poco, no lo sé. Pero va a estar interesante y es un indicador que tenemos que estarle dando seguimiento. Igual vamos a darle seguimiento al GDP, que es el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Para ver cómo va creciendo y todo, ya que la actividad económica, les digo, no es lo mejor ahorita. Y obviamente las tasas de interés, pues vamos a ver cómo reacciona Banxico a lo que está pasando y hasta qué momento reacciona más que nada, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y si no, pues suscríbanse para darle seguimiento a toda esta parte, a toda esta parte que es un poco ya de macro, que entra más, yo creo que en el área de la macroeconomía, pero también es importante darle seguimiento. Gracias por su